Por ejemplo, en una operante, entonces tengo que multiplicar la matriz por 3. No sé si es a lo que se refiere. A ver, díctame el ejercicio porque se le está ahí entrecortando y no le terminé de escuchar. Dijo 8a menos un tercio de b. Sí, es 8a menos un tercio de b. Ajá. Ahora sí, ¿cuál es la duda? Por ejemplo, la matriz la tengo que multiplicar por 8. Sí, pues es lo que aquí nos indica, ¿no? Nosotros ya habíamos visto la multiplicación de un escalar por una matriz o un vector. Entonces lo que significa aquí es que tenemos que multiplicar la matriz A por 8 y la matriz B por un tercio. Y los resultados de estas dos matrices los tenemos que agrupar bajo este signo. Ah, ok, ya entiendo. Es que pensé que era distinto. Ok. Este, ¿Nadie más? Oiga, profe, Yo, A este, ver, por partes. A ver, Sandro. sí, yo le quería decir que hice todo, por ejemplo, ese problema que acaba de mencionar este Cristian, lo hice con fracciones, o sea, para evitar, ya ve lo que me dijo, lo que me había pasado hace tiempo, de que como lo resolvía con decimales y todo eso no quedaba bien. Ujú. Entonces dejé todo como fracción. ¿Sí está bien así? Sí. Recuerde que, bueno, asumo que lo estarán viendo ahorita en su materia de precálculo, ya olvidé cómo se llama. Recuerde que el objetivo siempre es llevar la fracción a su mínima expresión. ¿Sí? Sí. Va. Bajo ese, bajo ese tenor, entonces sí, lo ideal es que lo maneje en fracciones para, insisto, si usted lo deja en fracciones, el resultado que usted ponga es exacto. Si lo pone con decimales, el resultado no es exacto y tiene un sesgo a cómo trunque el valor. A ver, ¿quién era el otro que había abierto el micrófono? ¿Era Moisés? ¿Acaso? solo quería corroborar. Fila, bueno, en esos, por ejemplo, fila no se puede multiplicar por columna, ¿verdad? O sea, si la matriz, o bueno, el de está en vertical y el otro en horizontal, no se puede, ¿verdad? Ah, ¿Un vector fila por un vector columna? ¿Le está Eso, diciendo usted? perdón, sí. Este, la respuesta es un sí, sí se puede, ¿no? Que fue lo que vimos ayer. Eh, que Perdón, no sea, multiplicar, sumarlo. este, sí también, ¿Sí? sí. Uh, Creo que sí no quiero decir, creo que sí lo habíamos visto, ¿no? Que fuera A, 1, 2, 3, y fuera B, 1, 2, 3, que lo sumábamos, ¿no? Sumas en sí no vimos, creo. Pura multiplicación. No, pero las sumas las vimos hace 2 semanas, ¿no? Ah, bueno, creo que sí, chance y sí. Este, a ver, ¿cuál otra cosa? A ver, ahí Andrés puso en el chat para multiplicar por fracciones. Se multiplica por el numerador y se agrega el denominador. Ejemplo, 3 por 2 quintos. No entiendo lo que dice. Parece que les está tratando de ayudar, Andrés. No, no entiendo. Bueno, si no hay más dudas sobre la tarea, entonces vamos a retomar el tema que vimos ayer y vamos a hacer más ejercicios para que no queden dudas acerca de la multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? Sí, va. ok. Sí, profe. Entonces, vamos a ver. Imaginemos que tenemos una matriz A.
Espérame. Imaginemos que tenemos esta matriz A y vamos a ponerle valores aleatorios. Y tenemos una matriz B con estos valores. Pregunta, ¿cuál es la dimensión de A? Sería 2 por 3, ¿no? 2 por 3. ¿Por qué? Y le pregunto porque sonó a que me estaba preguntando y no me lo estaba afirmando. No. Bueno, que yo sepa es 2 filas por 3 columnas, ¿no? De acuerdo, entonces ahora sí. Dígamelo seguro. Y a ver, alguien había alzado la mano. Vamos a ver quién fue. No sé, ya no está alzada. ¿Y cuál es la dimensión de la matriz B? 3 por 3 por 2. 2. De acuerdo. Ahora, ¿las matrices se pueden multiplicar? Sí. ¿Por qué? Bueno, que yo me acuerdo, nos había dicho que los n tenía que ser igual, pues, pero es que no sé cómo decirle. Sí. Decir así, ¿no? Mire, ¿cómo decirlos? Hay quienes, hay quienes llegan a decir que el producto interno de las dimensiones sea igual. Es decir, cuando nosotros lo ponemos en esta forma, que entonces estos dos valores internos sean iguales, de manera formal, sería que el número de columnas de la matriz A sea igual al número de filas de la matriz B. El cómo, el cómo lo expresen para efectos prácticos en este punto puede pasar a segundo plano mientras entendamos y sepamos identificarlo. ¿De acuerdo? Ahora, esto significa que sí se pueden multiplicar. ¿Y de qué tamaño va a ser la matriz resultante? ¿Eso cómo se sabe, profe? Lo vimos ayer. Ayer lo vimos que era una matriz, que era una matriz M por N y una N por P. Si estos dos eran iguales, se pueden multiplicar. Y entonces la matriz resultante es de estas dimensiones. ¿No? ¿No fue Y eso lo que dijimos entonces, ayer? no recuerdo bien. Sí me acuerdo de lo de si se podían multiplicar. Yo les dije que revisaran los apuntes, ¿verdad? Perdón. Pero entonces ¿Hicieron sería caso? 2 por 2, ¿no? Es correcto. La matriz resultante va a ser de 2 por 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces ahora vamos a agarrar, vamos a copiar esto, copiar, pegar. Y ahí vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así. Ajá.
De acuerdo. Entonces vamos a decir que vamos a resolver C, que es igual, no, vamos a ponerlo acá. C es igual a A por B. ¿De acuerdo? Y nosotros ya dijimos que la matriz C, que la matriz C va a ser igual a una matriz, me equivoqué, era la mitad. Va a ser una matriz ¿de cuánto por cuánto? 2 por 2. Es correcto. Entonces, vamos Profe, a una ver. pregunta. Dígame. ¿Por qué sería de 2 por 2 si cada una de las matrices es de 2 por 3? No son de 2 por 3, David. Y es lo que acabo de explicar. ¿Acaso acaba de llegar? Quedamos que la dimensión de la matriz A es 2 por 3 y la dimensión de B es 3 por 2. Que aunque tiene los mismos números, no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo huele a traste que si lo dice usted al revés, ¿verdad? Entonces, dada esta disposición de las dimensiones, la matriz A y la matriz B, si el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B, se pueden multiplicar. Y entonces la dimensión de la matriz resultante está por el número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz B. Entonces, la matriz resultante es de 2 por 2, lo acabamos de explicar. ¿De acuerdo, David? De acuerdo. Digo, yo no tengo bronca que pregunten, pero hombre, lo acababa de decir hace 45 segundos. Es que me tiró la clase cuando empezó a dibujar en la aplicación. Esto ya suena a pretexto, ya suena a pretexto. De acuerdo, entonces, si nosotros vamos a calcular el primer elemento de nuestra matriz C, ¿qué tenemos que multiplicar con cuál? Sería la fila 1. A ver, ahí hay dos micrófonos, dejemos que el primero que lo abrió continúe. No puedo yo ceder la palabra porque estoy viendo el pizarrón, no estoy viendo allá la sala. Si quiere que hable primero Andrés. A ver, Andrés. Decídase por fila o por columna de B. De acuerdo. Entonces es fila 1 de A por columna 1 de B. ¿De acuerdo? Así le ponemos el color para que no haya bronca. Entonces, ¿qué multiplicaciones tenemos que hacer? Vamos a ver. A ver, Andrés, dígame un número del 1 al 25. ¿El qué? 22. 25, 24, 23, 22. Moisés. Díganos cuáles son las multiplicaciones que tenemos que hacer. 1 por 5 más 2 por menos 1 más 3 por 2. De acuerdo, Moisés. Ahora usted dígame un número del 1 al 25. 13. 13. Sin albur, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fernando. Hey, Dígame cuáles son los vectores que tenemos que multiplicar para el segundo elemento de la matriz C. Sería fila 1 de A por columna 2 de B.
Correcto. ¿Y cuáles son esos valores, Fer? 1 por 3 más 2 por 1 más 3 por menos 2. De acuerdo. Ahora dígame un número, Fer. 16. Usted era el 13, 14, 15, 16. Ezequiel. Dígame cuáles son los vectores que tenemos que multiplicar para el tercer elemento de la matriz C. Ezequiel dije, ¿no? Pues, yo fui... ¿Sí? Sí. Eh, fila 2 de A por columna 1 de B. ¿No? ¿Y cuáles son los elementos entonces, Ezequiel? 9 es 4. 4, ¿cuál 9? A 4 por 5 Ajá, más 5 por menos 1 ajá. más 6 por menos 2. Digo, por sí es 2, ¿no? Sí, pero no hay un menos. Sí. De acuerdo. Ahora dígame usted un número, Ezequiel. El 20. El 20. A ver. Usted fue 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mara. Mande. ¿Cuáles son los vectores a multiplicar en el cuarto elemento de nuestra matriz? Segunda fila de A Ajá, y segunda columna de B. correcto. ¿Y entonces cuáles son las multiplicaciones a hacer? 4 por 3 Ajá, más 5 por 1 ajá. más 6 por menos 2. De acuerdo. Ahora, nosotros ya tenemos indicados cuáles son los componentes y las multiplicaciones de esta matriz C. Lo único que tenemos que hacer es resolverlas, ¿no? Y entonces 1 por 5 más 2 por menos 1 más 3 por 2, ¿cuánto nos da? A ver, usted, Mara. ¿Le doy los resultados de las multiplicaciones con suma o ya la suma directa? Ya el resultado total del primer elemento. Son 13. 13. Si es 1 por 5 Ujú. y 2 por 1. 2 por 1. Menos 1, ¿no? Ah, ya le vi el signo, perdón. ¿Y ese signo entonces cómo afecta el resultado, Mara? Mara.
Bueno, cuando se hace la suma lo restaría. ¿Y cuál es el resultado, Mara? 9. De acuerdo. Ahora, díganos un número o el nombre del siguiente participante, Mara. Andrés. Ándele, Andrés. El segundo elemento, ¿cuál es el valor? Andrés. El siguiente número o nombre, Andrés. A ver, David. Tercer elemento. Perdón, ¿Cuál es el tercer valor del elemento. tercer elemento? 4 por 5, 20. 5 por menos 2, menos 10. Serían van más 10. Es 1, ¿eh? 6 por 2, 12. Es 22. 5 por Ah, menos no. 1. 5 por menos 1, entonces sería 20. Menos 5, 15. Más 12, 27. De acuerdo. Nombre o número, Andrés. Andrés, perdón, David. El 8. Yo esperaba un nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La chingue, David, es usted. Dígame otro número o un nombre. ¿Yo, profe? No, pues el 8 es usted. Entonces dígame otro nombre o otro número. Pues el que me sigue, el 9. A ver. Alexis. Alexis. ¿Yo? Sí, según yo nada más hay un Ah, Alexis. 5. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Noten que es importante identificar desde un inicio cuál va a ser la dimensión de la matriz que vamos a resolver. Esto les puede dar la guía para que sepan cuántas operaciones tienen que realizar. Si esto con la práctica tal vez lo van a poder omitir y van a poder llegar a resolver de forma directa los ejercicios. En primera instancia, yo les recomiendo que sí señalen cuáles son las dimensiones de la matriz resultante para que no haya bronca y no se pierdan en el desarrollo de sus ejercicios. Espero y que el uso de los colores les ayude a identificar cuáles son las operaciones que estamos realizando y que no los termine confundiendo después al momento de consultar los apuntes. Repito, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. De acuerdo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿les parece? Digamos ahora que tenemos la matriz A.
y la matriz B. ¿Cuál es la dimensión de A? 3 por 3. ¿Y cuál es la dimensión de B? 1 Por por uno. 3. 1 por 1. 3 por 1. ¿Cuál es la correcta? 3 por 1. 3 por 1. ¿Queda claro? Lo que estamos diciendo es que tiene 3 filas, una columna. ¿Va? Entonces, 3 por 1. Pregunta, ¿las matrices son multiplicables? Sí. Sí, porque este 3 es idéntico a este 3, o el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B. Entonces, son multiplicables. Va. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser la matriz resultante? 3 por 1. De acuerdo. La matriz resultante será de 3 por 1. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo igual que el ejercicio anterior. Agarramos y copiamos esto. No, me equivoqué. Eso no. Este sí. Entonces, agarramos. Movemos esto por acá. Vamos un poco de zoom. Y decimos que C va a ser igual a A por B. Nosotros ya dijimos que C va a tener ¿qué dimensiones? 3 por 1. De acuerdo. A ver, ese que contestó ahorita. ¿Cuál sería los vectores que hay que multiplicar para el primer elemento de nuestra matriz C? La primera fila por la primera columna. De acuerdo. ¿Y cuáles son las multiplicaciones a vector? ¿Ese Sería mismo? 1 por 2, 1 por 2. 2 por 1, bueno, más 2 por 1 Es correcto, ajá. y más 3 por 3. Más 3 por 3. Va. Dígame un número o un nombre. El 10. El 10. David era el 8. Diego Esparza. Díganos cuáles son los vectores a multiplicar para el segundo elemento de la matriz C. Dice Diego, 4, 5, 6. ¿Esa es toda la respuesta, Diego? Eh, 4, 5, 6, 2, 1, 3. Es correcto, Diego. Lo que tenemos que multiplicar es la segunda fila de la matriz A con la única columna de la matriz B.
Y entonces las multiplicaciones a efectuar son 4 por 2, más 5 por 1, más 6 por 3. Diego, díganos un nombre o un número. Veinticuatro. Sandro, Sí, ¿cuáles son los vectores que hay que multiplicar para el último elemento de nuestra matriz? sería la tercera fila por la primera columna. Es correcto. ¿Y cuáles son esas multiplicaciones que hay que hacer, Sandro? Sería 7 por 2 Ujú, más 8 por 1 ujú, más 9 por 3. de acuerdo. Y entonces nosotros podemos resolver esto. Y dígame un número, Sandro. El 15 El 15 ya salió. no, Dígame otro. el 17. Juliana. Díganos cuál es el primer elemento de la matriz C. Es decir, cuál es el resultado final de las operaciones que tiene ese elemento señaladas. Dice Juliana que son 13. Díganos un número o un nombre, por favor, para que nos dé el segundo elemento. Alejandro. La ironía. Abre el micrófono para señalar directamente al compañero al matadero, pero no para darnos el resultado. Ok. A ver, Alejandro, díganos cuál es el valor del segundo elemento de la matriz C. Lo escribió Alejandro, dice 31. Y díganos el nombre o número del siguiente incauto. El 2, dice Alejandro. Andrés, el último valor de la matriz C. 2, 3. 4, 3, ok. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, chavos? No. En la última, sí es 43. Creo que No está sé. 49, equivocado. ¿no? No sé, ese valor no lo comprobé. A ver. 49. Que yo sepa, bueno, a mí me salió 49. Son 14 más 8 más 27, ¿no? Sí, 49. Tiene usted toda la boca llena de razón. Profe, a mí me salió un resultado distinto en la primera. En la primera, Sí, ¿por qué? Esto es no sé un si yo lo hice 9 mal o más se 2 había más equivocado. 2. Ah, es que anoté mal. Ok, de acuerdo. ¿Quién más? Además, podemos asumir entonces que hasta el momento está quedando claro dos temas. Eh, la multiplicación de matrices y por ende el producto escalar, que es la base para poder realizar la multiplicación de matrices. Y noten que al quedar claro entonces esto, estamos entendiendo, estamos aplicando
el identificar las dimensiones de una matriz y estamos identificando la condición para que dos matrices sean multiplicables y el tamaño de la matriz resultante cuando dos matrices sean multiplicables. Entonces, todo esto está quedando claro para todos. Sí, bueno, para mí sí. Para mí igual. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a ver. A ver. Tenemos la matriz A, que es igual a ver, ¿de qué tamaño serán las que teníamos acá? 3 por 3, 2 por 3. Ok. Vamos a tener la matriz 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y la matriz B, 3, 2, 1, 7, 1, 7, 0, 2, 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la dimensión de la matriz A? 2 por 3. ¿Y cuál es la dimensión de la matriz B? 3 por 3. ¿Las matrices son multiplicables? Sí, profe. ¿Y de qué tamaño va a ser la matriz resultante? 2 por 3. De acuerdo. Entonces nosotros ya sabemos, ya tenemos conciencia de esto. Ah, mierda. Ok, entonces vamos a volver a copiar esto. Lo pegamos. Lo pegamos ahí. Y decimos entonces que la matriz D, nada más por darle un nombre, es igual a A por B. ¿De qué tamaño quedamos que iba a ser la matriz D? 3 por 3. 3 por 3. 2 por 3. 2 por 3. A ver, ese que dijo 3 por 3, para asegurar que estamos en la misma página. Díganos cuáles son los elementos que tenemos que multiplicar para el primer elemento de la matriz D. ¿Me sigue mi profe? Dije 2 por 3. Ah, pues usted, porque... Ah, muy bien. Es el primer renglón de A por la primera columna de B. Correcto. ¿Y entonces eso qué operaciones nos señala? 0 por 3. Ah, espérame, Más 1 por... Así. Espérame. ¿Qué dijo? 0 por 3 más 1 por 2 más 2 por 1. Ah, espérame. Ahora me falta espacio. Más 1 por 2 más 2 por 1. De acuerdo. A ver, vamos a ver. Uno de los que no ha hablado. Vamos a agarrar. ¿Quién agarramos? A ver, Luis Alfredo, tiene mucho que no habla usted en clase, que no participa. Díganos cuáles son los vectores que tenemos que multiplicar para el segundo elemento de la matriz C, de la matriz D.
ver, son 7 por 0. Primero, identifiquemos cuáles son los vectores y ya después me dice las operaciones, ¿de acuerdo? Ah, sí, los vectores son en el A, la primera horizontal, no me acuerdo cómo se llama, la primera línea. La Y en primera el fila, B, la primera renglón. y en el B es la segunda columna. De acuerdo. Entonces, ahora sí, dígame cuáles son las operaciones aquí. Sería 0 por 7, Ujú, 1 por 1 ujú, y 2 por 7. de acuerdo. Señálenos el siguiente incauto. Por nombre. Por nombre. Sí, 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 ya directo. A ver, ¿a quién estaría bueno? A Diego. ¿Cuál? Porque creo que hay dos, ¿no? Sí, hay dos. Diego Alexis. ¿Te salvó, Esparza? Uy, creo que se sintió porque no lo seleccionaron. Alexis, Ey, ¿cuáles son los vectores para el tercer valor de la matriz D? la segunda fila de A, ¿no? De A por la columna de B, Usted dice esta, ¿por cuál columna de B? por la tercera. Usted dice sí. Sí. ¿Por qué? Si nosotros enumeramos los elementos, Diego, como los habíamos estado trabajando, es decir, que este fuera el elemento de 1, 1, el de 1, 2, este elemento, ¿cuál sería? De 1, 1, ¿no? Este de 1, 1, Sí. ¿por qué de 1, 1? Les pregunto el por qué porque si usted me da su razón, es posible que yo pueda entender su lógica y entonces corregir el error. Entonces le repito, digo, ¿por qué ese tercer elemento sería de 1, 1? ¿Qué significaba el 1, 1? Diego. No, es de 1, 3, ¿no? Pues no sé. Yo le estoy Pues preguntando, la ¿no? primera por la tercera, ¿no? Ok, entonces, estos vectores que usted me dijo, ¿son los que debemos de multiplicar? Noten que los vectores que usted me dijo están iluminados o están resaltados en el color azul. Diego, Pues sí, ¿no? o sea, usted sigue diciendo que esos vectores que están en azul son los que debemos de multiplicar. Pues la respuesta es no. La respuesta es no. Por algo muy simple que usted dijo. El elemento de aquí es el D13, que significa primera fila, tercera columna.
que significa Ah, primera fila, tercera columna. Siendo entonces los vectores correctos los que están identificados en color azul, Diego, ¿cuáles son las operaciones que hay que resolver? 0 por 0, Ajá, más 1 por 1. No, 1 por 2, ajá. más 2 por 1. Usted también, Diego, ¿cuáles son los siguientes, cuáles son los vectores para poder identificar el cuarto elemento de nuestra matriz D? Es decir, el que va aquí en color amarillo. La segunda fila por la primera columna. La segunda fila de quién por la primera columna de cuál. La segunda columna de A por la primera columna de B. La segunda columna de A por la primera columna de B. ¿Así? No, la segunda fila de A, perdón. Ah, la segunda fila de A por la primera columna de B. Sí. Ok. ¿Y qué operaciones son las que tenemos que resolver ahí, Diego? 3 por 3, Ajá, más 4 por 2, ajá, más 5 por 1. ok. Diego, ¿quedó claro el porqué de el fijarse en dónde están los elementos correctos? Sí, ya quedó. De acuerdo. Díganos un nombre o no un nombre, Diego. A ver, espérame. Si se puede hoy sería un detallazo, así, una cosa bárbara, ¿eh? Alejandro Grover. A ver, Alejandro, ¿les debe dinero porque ya salió 2 veces sorteado? Y Alejandro comenta. No sé. ¿Cuáles son los vectores para el quinto elemento de la matriz de Alejandro? Dice 3, 4, 5 por 7, 1, 7. Ok. Lo que Alejandro quiso decir es segunda fila de A por segunda columna de B, significando que las operaciones que hay que resolver es 3 por 7, más 4 por 1, más 5 por 7. ¿Verdad, Alejandro, que eso fue lo que quiso decir? Dice, sí, muy bien. Entonces, vamos a ver. Eh, Cristian, ¿cuáles son los vectores que tenemos que multiplicar para el último elemento de nuestra matriz? No sé, está muy parecido ese cubo. Sería la fila 2 de A por la columna 3 de B. La fila 2 de A por la columna 3 de B. ¿Y eso qué operaciones significa, Cristian? Sí, sería 3 por 0 Ajá, más 4 por 2 ajá. más 5 por 1. De acuerdo. Usted mismo, Cristian, díganos cuáles son la resolución del primer elemento de nuestra matriz D, el que tenemos en color gris. Ok, déjame sacar cálculo. Hombre, está facilísima. No digo, o sea, de mi cuaderno porque a veces me confunde y voy a decir un resultado. Sería 4.
Este, Diego, Alexis, ¿cuál es el segundo valor? 15. David, ¿cuál es el tercer valor? Sería de 4. Mara, ¿cuál es el quinto valor? ¿22? Daniela, ¿cuál es el quinto? Daniela. ¿Cuánto dijo Daniela? No le entendí. 51. 51. Son 60. Sí, ¿de dónde sacó 51, Daniela? Estos son 21 más 4 más 35. No se le entiende nada cuando habla Daniela. No lo entendí, por lo menos. Andrés, el último valor. ¿Cuánto? Se escuchó como si hubiera empezado a hablar antes de abrir el micrófono. Entonces no se alcanzó a entender. Repítalo, Andrés, por favor. De acuerdo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Daniela, ¿queda claro en dónde quedó ahí el error? No sé. Sí, profesor. De acuerdo. Hasta aquí alguien, repito, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta sobre cómo desarrollar la multiplicación de matrices? Entonces sería como algo así como combinaciones de con cuántas formas puedo multiplicar los números de una matriz con lo de la otra matriz. A ver, explíqueme eso porque no lo entendí, Eduardo. No sé, supongamos que es como una combinación de la matriz 1 con la línea 1 con la fila de la otra, con la primera fila de la otra matriz, y ahora la fila 1, ahora con la columna, y la segunda con la primera, y así, y así. No termino de entender su idea. Quiero pensar que lo que está tratando de explicar es como si fuera la esencia de la multiplicación. No estoy seguro, porque lo que dijo pues fue describir el procedimiento de cómo se hace la multiplicación de matrices. ¿Es esto correcto, Lalo? Sí. Pues entonces le diré lo mismo que usted. Sí. Porque no me queda clara cuál es la duda o hacia dónde quiere que lleguemos. Pues supongo que sí, una explicación pues sencilla de cómo funciona el tema. Explicación sencilla, se las dije desde ayer, la multiplicación de matrices se realiza filas por columnas. Punto. Digo, o sea, si lo quiere así de conciso, pues así es, ¿no? Filas por columnas. Punto. Si entramos a fondo, tenemos que
comprobar que las matrices sean compatibles para poder multiplicarse. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B. Si esto se cumple, la matriz resultante va a ser del número de filas de la matriz A con el número de columnas de la matriz B. ¿Alguien más? Ahí hay muchos que no han participado, que no han hablado, no sé, Rafael, Octavio, Luis han participado poco, Kevin, Juliana, Edwin, Isaac, Héctor, Daniela, Cristian, Carlos, Brian. Hasta ahorita, nadie tiene ninguna duda entonces. Yo no. Yo no, profe. De acuerdo. De acuerdo. Eso es bastante bueno. Si no hay dudas, entonces podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Yo creo que mañana entonces les estaré subiendo una serie de ejercicios para que resuelvan de tarea. Y sigue quedando ahí pendiente la tarea de agrupación de matrices y vectores que había quedado desde la semana pasada. También queda pendiente que todos respondan la encuesta que les habilité el día de ayer para conocer sus impresiones sobre el regreso a clases presenciales, porque no todos han contestado. Hasta el momento la tendencia va a que la mayoría dice que no quiere regresar a clases presenciales. Pero quiero darles oportunidad a que todos respondan para darles a conocer cuáles son las estadísticas y en base a eso poder determinar la mejor opción considerando la opinión de todos. ¿De acuerdo? Como todas las clases, al final planteo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, queja, sugerencia o comentario? Carlos alzó la mano, díganos. En dado caso de que regresemos a clases presenciales y algunos somos de fuera, ¿cómo podríamos ver la opción de seguir en línea? No llore hasta que no le peguen, Carlos. Sí, la mayoría pide presenciales y así se acomoda, entonces les notificaré que entonces tendremos sesiones de forma presencial y ya determinaremos el mecanismo en ese caso, ¿no? Brian alzó la mano. Brian no dijo nada. Ah, sí, perdón, profe, es que tenía el micrófono apagado y empecé a hablar como menso. Iba a preguntar sobre si no... Es que tenía una duda con respecto a la multiplicación y suma de un vector columna por un vector fila. Si tienen las mismas dimensiones no hay problema, ¿verdad? ¿Un vector fila con un vector columna al hacer qué operación? Suma. Mientras tenga el mismo número de elementos. Ok, que tengan el mismo número, bueno, las mismas dimensiones, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, está bien, profe, gracias. Vale. Bueno, si no hay nada más que quieran agregar, entonces podemos dar por terminada la sesión. Pasen una buena noche. Cualquier duda estaré en el correo. Si no, nos vemos aquí la siguiente semana. Nos vemos, chavos. Hola, profe. Adiós. Buenas noches. Nos vemos, profe. Nos vemos. Que pasen una buena noche. Igualmente, gracias.